Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmud, donde continuamos con nuestro estudio en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 hasta el 7. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento en Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 hasta el versículo 7. 4, 5, 6 y 7. Y el título de esta serie de enseñanza se titula Recompensas que lidian con nuestras naturalezas y estado de existencia. Repito, recompensas que lidian con nuestras naturalezas y estado de existencia. Estamos continuando sobre nuestro estudio que habíamos hecho anteriormente sobre el primer libro de Corintios capítulo 3 versículo 10 a 17 y continuamos hablando, ¿ves? Hablando sobre las recompensas de un creyente. Ahora reconocemos que en esta vasta audiencia que tenemos, ¿no?, en la radio, en la televisión, es que hay una tremenda diversidad que existe entre nosotros, aquellos que son creyentes verdaderos, aquellos que dicen que son creyentes pero son más religiosos que cualquier otra cosa, y hay aquellos que dicen que son agnósticos y ateos y etcétera, 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 etcétera. Pero la cosa es reconocer cuál es y qué es la recompensa de un verdadero creyente, ¿no? Y quizás usted está sintonizando y no eres, pero la curiosidad es qué es la recompensa verdadera de un creyente. Bueno, tenemos que reconocer primeramente que tú y yo no vamos a vivir siempre, para siempre, para siempre, para siempre aquí en esta tierra. Pero sí vamos a vivir, ¿no?, eternamente en uno de dos lugares. ¿Ves? Es el paraíso, en el cielo, en la presencia de Dios, o en el infierno. Vamos a hablar bien claro aquí. Estamos hablando sobre las recompensas de un verdadero creyente, de nuestra naturaleza y nuestro estado de existencia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4. Vamos a leer aquí versículos 4, 5, 6 y 7. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. El tema aquí en esta segunda parte número 2, es hablando sobre la adopción y redención. Adopción y redención, dos cosas. Hubo plenitud del tiempo, hubo un plenitud de tiempo cuando Dios libró al mundo. Hubo un punto en la historia humana donde Dios vino a intervenir en esta tierra, ¿ves?, en la historia del hombre. ¿ves? Este es uno de los grandes pasajes de las Escrituras que trata sobre la misión y la obra del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Por qué Él vino? Ahora, yo quiero que usted anote varios puntos significativos. Hay 5 puntos, ¿ves? Y la primera es que abierta que Dios había preparado el mundo para la llegada de Cristo. Y te recuerda que en el último programa, en la última enseñanza, ¿ves?, estuvimos hablando específicamente sobre eso. Pero por un momento, por favor, vamos a regresar a versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4, y mira lo que dice. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, note esa frase, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando está hablando de la plenitud del tiempo, ¿qué significa? Significa la llegada. La llegada de Cristo a la escena del mundo no fue accidental, no fue algo de casualidad. Su llegada estaba encuadrada bajo los tiempos estratégicos, ¿ves?, provisionalmente fijados por Dios. Su llegada no fue ni un día antes ni un día después del tiempo fijado por parte de Dios. Abre sus Biblias en Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice lo siguiente. Dice: y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creer en el Evangelio. Mira, para aquellos que no creen, pero si tú entiendes, tú entiendes lo que está diciendo la palabra. Nota este versículo, te debe sacudir, te debe de asustar, perdón. Mira lo que dice.
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Te debe de asustar. ¿Por qué? Porque el tiempo ya se cumplió. Ya llegó el momento donde Dios dijo, basta hasta aquí. Y tuvo que enviar a su Hijo a la tierra a morir por nosotros. Ya el tiempo se cumplió. Te debe de asustar porque estamos todavía en ese periodo de tiempo entre la primera llegada de Cristo y la segunda, donde tú, que sabes, conoces y entiendes intelectualmente lo que se está diciendo, estás sin excusa. Un niño que es ubicado bajo el control de sus tutores está bajo su control ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por su padre. Permíteme, estuvimos leyendo Gálatas capítulo 4, versículo 4, ahora reza versículo 2. Gálatas capítulo 4, versículo 2, escuche bien lo que dice. Dice, sino que está bajo que guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Repito, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así estaba el mundo. El mundo estaba debajo de los tutores de la religión del judaísmo cuando Cristo vino a intervenir en la historia, ¿ves?, del mundo. Llegó el momento donde ya basta. Ya eres responsable y va a tener que dar cuentas. Es como uno que está criando un hijo, una hija, ¿no? Y llega a los 15, 16, 18 años de edad, a los 20, 21, ¿me entiendes? Ya son más que suficiente grandes, ¿ves?, para dar cuentas. Y llegó un momento en la historia del mundo, ¿eh?, cuando Dios dijo, hasta aquí, llegó el tiempo en la plenitud del tiempo. Ahora tenía que dar cuentas y Dios tenía que actuar a favor del hombre, porque el hombre era terco, perdón, por decirlo así. Mira, Dios y solo Dios decidieron la plenitud del tiempo para la llegada de Cristo. Cristo nació de una persona en particular, la Virgen María. En un tiempo en particular, en una forma particular, que es la encarnación, que Dios bajó del cielo en la forma humana de Jesucristo, ¿no? Bajo un sistema particular, la ley. Cristo compartió la misma frustración y la misma agonía de estar sometido al mismo sistema para el cual Él vino a salvar a los hombres. El mundo había estado maravillosamente preparado para su llegada. Llegó al punto donde ya el mundo no se aguantaba ella misma. Aquí hay 5 cosas. Número 1, la ley había hecho su trabajo educativo. Eso está bien claro. Se había compartido los 10 mandamientos aquí en la tierra, ¿no? El mundo, en el Imperio Romano, en ese tiempo, cuando había conquistado y subyugado a Israel, esa palabra se estaba difundiendo por todas partes, ¿no? Hizo su trabajo educativo. El hombre ya sabía lo que era el bien y el mal. 2. El mundo estaba lleno de personas con hambre espiritual. Había reconocido que todos los sistemas, ¿ves?, de los gobiernos y de las tradiciones de la cultura había fallado al hombre, ¿no? Número 3. El mundo estaba en paz bajo el gobierno romano, porque eso era cierto. Roma había conquistado lo que nosotros conocemos como el Imperio Romano y lo había conquistado hasta el punto, pero había ya paz. Paz. Por lo menos en el Imperio Romano. 4. El mundo hablaba el idioma griego, ¿no?, como la lengua básica en ese entonces, haciendo posible la comunicación con muchos de todas partes del mundo, lo que nosotros conocemos el Imperio Romano, ¿no? Es como hoy día. Por toda parte de Latinoamérica se puede hablar español y nos podemos comunicar de una forma o de otra. Es cierto que hay 29 versiones oficiales de español, pero se puede comunicar, ¿no? Ahora, en el mundo, por toda parte del mundo hoy en día, ¿no?, el idioma básico para la comunicación y el comercio, ¿no?, y las transacciones políticas, es en inglés. Igual tenemos las mismas condiciones hoy como estaba en ese entonces. Y 5.
El mundo tenía un sistema de caminos para viajes en masa que permitió a los misioneros cristianos en esa época, ¿no?, alcanzar los lugares más lejanos de la tierra. Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Sabe que las mismas carreteras que se construyeron en ese entonces, la mayor parte todavía existen por todo lo que nosotros conocemos como Europa. Hoy podemos llegar a cualquier lugar a través de barco y avión. Eso es cierto. Tenemos las mismas condiciones. Bueno, ahora regresamos a nuestro estudio. Punto número 1. Advienta que Dios había preparado el mundo para la llegada de Cristo. Advienta que Dios, 2, advienta que Dios envió a su propio Hijo al mundo para librar a los hombres. Estuvimos hablando de esto en la última enseñanza. 3, advienta que Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, nacido de una mujer, la Virgen María. Habíamos hablado de eso la última vez. 4, advienta que Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. Y 5, advierte por qué Dios envió a su Hijo, para redimir a los hombres. Eso fue las razones. Ahora, esto fue un resumen básico de lo que habíamos hablado la última vez. Ahora, abre sus Biblias en Gálatas capítulo 3. Estamos leyendo Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Ahora vamos a revisar un capítulo, Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, por favor. Dice: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Habéis revestido. Ahora no te veo. Estaba en la calle, ¿no? Y varias personas me reconocieron a través por el programa, ¿no?, que tenemos aquí. Y uno me detuvo en un momento, me hizo una pregunta y dijo: ¿usted no cree que todos nosotros somos hijos de Dios? Y la Biblia lo dice. Y yo sí, eso es cierto, la Biblia dice eso. ¿Pero en qué contexto lo dice?, le dije. La señora y su esposo me quedaron mirando. ¿Cómo? No entiendo. Dije: bueno, ¿en qué contexto dice eso? Que todos sois hijos de Dios. Y bueno, nosotros todos, la Biblia dice, ok, vamos a leerlo en su contexto. Me bajé la mochila, saqué mi Biblia de la mochila y dije: ok, mira lo que dice aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice esto, dice: pues todos sois hijos de Dios. Cierto, tú y yo estamos de acuerdo, la Biblia dice eso. Ahora, yo estaba leyendo la Biblia católica, ¿no?, porque tengo las dos Biblias, ¿no? Y yo le pregunté y me dijo: bueno, nosotros somos católicos romanos. Ok, está bien. Okay, vamos a leer su Biblia. Dice: pues todos sois hijos de Dios. Cierto, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo somos hijos de Dios? No entiendo. Mira lo que dice todo el versículo. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora mira lo que dice el siguiente versículo. Porque todo lo que fuisteis bautizados en Cristo, en Cristo os habéis revestido. Ahí no dice bautizado en la iglesia. No dice bautizado en la iglesia presbiteriana, luterana, bautista, pentecostal o católica. No, dice bautizados en Cristo. No estamos hablando que nosotros hemos nacido de nuevo y estamos en la persona de Cristo Jesús. La fe, la fe nos inviste. La fe nos inviste con Cristo, ¿no?, con su justicia, su filiación o parentesco de hijo. Esta es una verdad maravillosa, dado que nos afirma que realmente podemos revestirnos de Cristo. Esta es una revelación gloriosa. Mira, la palabra revestidos. Vamos a rezar el versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todo lo que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Perdón, revestido. La palabra revestido quiere decir ponerse la ropa, cubrirse uno mismo. Eso es lo que significa. Perdón. Ahora, Cristo, en este pasaje, en esta sección, ¿ves?, en este contexto, por decirlo así, Cristo es dos cosas que guardan un gran significado para nosotros. La primera es que Cristo es la encarnación misma de la justicia. Cristo es la encarnación misma de la justicia de Dios. Él es el Hijo de Dios
que vino a la tierra para asegurar, ¿qué? Para asegurar la justicia para nosotros. Vivió una vida perfecta y sin pecado. Siempre obedeció a Dios, nunca violó la ley o la voluntad de Dios, ni siquiera una vez. ¿Tú conoces a alguien así? Yo no conozco a nadie que ha vivido así. Mira, yo he estado pastoreando, ya vamos cumpliendo 4 décadas. Escúcheme bien. Y yo no soy perfecto, ni pretendo de ser perfecto. Y si no me lo crees, pregúntale a mi esposa. Cristo es la encarnación misma de la justicia del Padre Celestial. El único que caminó la tierra perfectamente. Nunca le falló al Padre Celestial, nunca le falló a Dios. Por lo tanto, Cristo, Él era el hombre perfecto e ideal. Él era el patrón, por decirlo así. Él era el patrón de lo que el hombre debería ser, ¿no? Como el modelo ideal y perfecto. Él podía representar a todos los hombres. Y esto es exactamente lo que sucedió. Jesucristo es nuestra justicia. Mira, yo empiezo. Un premier, un ministro, un rey, una reina, un príncipe, una princesa, un presidente, presidenta, puede representar su país, su nación, su grupo étnico y nada más. Pero Cristo representa todo el mundo, todas las razas, todos los idiomas, todas las culturas, todos los países. El único que pudo hacerlo porque Él nunca falló una vez. Y vivió como un hombre aquí en la tierra. Y cuando tú y yo, cuando creemos en Él, Dios nos viste con Cristo y con su justicia. Y mira, y debido a que estamos revestidos con la justicia de Jesucristo, Dios nos ve en su Hijo y nos acepta. A ver si lo puedo ilustrar. Voy a tomar mi mano izquierda, ¿no? Mi mano izquierda. Y si se envuelve alrededor del dedo índice, ¿no? De mi mano derecha, ¿qué es lo que usted ve? Tomo esta mano izquierda, mi índice de la mano derecha, y lo envuelvo. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Usted tiene la habilidad de ver mi dedo índice? No. Usted ve mi mano que está cubriendo mi dedo índice de mi mano derecha, ¿cierto sí o no? Y mi mano izquierda, no mi dedo índice. ¿Por qué? Porque mi mano izquierda cubre el dedo índice. Eso está bien claro. Esto es bien sencillo. Ahora que mi mano izquierda representa ¿qué? Representa a Cristo. Y mi dedo índice representa a mi persona. Y cuando Cristo me cubre, ¿qué es visto? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Cristo, por supuesto, no yo, porque Cristo me cubre. Eso es lo que Él hace. Entonces, así es con la fe. Así es con la fe. Cuando creo en Jesucristo, mi fe me cubre con Jesucristo y su justicia, porque me está revistiendo, me está vistiendo, me está cubriendo. Eso es lo que hace la fe. Mira, la fe no requiere que tú lo comprendes todo. Yo tengo fe que el sol se va a levantar. ¿Cómo se levanta? Yo no entiendo cómo se levanta. Yo tengo la fe que la noche viene. Y la noche viene. ¿Cómo es que llegó? No entiendo cómo llegó. Yo tengo fe que mueve las estrellas, pero no entiendo cómo lo puedo ver a distancia de millones y millones y millones de kilómetros de lejos. No lo entiendo. Yo tengo fe que yo puedo respirar este oxígeno, este aire, pero no entiendo cómo lo puedo hacer. Mi entendimiento, mis cuestionamientos no tienen que ver con lo que yo creo. Permíteme, a ver si lo puedo ilustrar a través de otros versículos.
Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Quiero que lo vea aquí conmigo, por favor. Me lo dice. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Cristo, Jesús. Le hizo pecado. ¿Quién le hizo pecado? El Padre Celestial le hizo a él, el Hijo, pecado. ¿Por quién? Por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Padre cubre mis pecados, los suyos, y le hace a Cristo. Él solamente puede ver a Cristo. Por esa razón Cristo fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Permíteme, abre sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 9. A ver, en Filipenses capítulo 3, versículo 9, él dice esto. Y ser hallado en él. Y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Si yo no tengo ninguna justicia a la propia, Él me cubre, y me cubre con su justicia. Y Él cubre mi pecado con su justicia, y Dios ve solamente la justicia de Cristo que me está cubriendo a mí. Esto es la fe. No lo tengo que comprender todo. Abre su Biblia, Hebreos capítulo 4. Y en Hebreos capítulo 4, mira lo que dice el versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas. Cristo. Él es el sumo sacerdote. Él vino y nació en la tierra de la Virgen María y nació como un ser humano. Él entiende qué tan corrupto es esta tierra y la vida que tú y yo hemos vivido en esta tierra. Él se compadece de nosotros. Él dice, porque no tenemos, versículo 15, Hebreos capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Me está comprendiendo? Él fue tentado igual como nosotros. Igual como nosotros. Pero no pecó. Versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Perdón, tengo un picazón. Ahora, Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 dice esto en versículo 25 y 26. Hebreos capítulo 7, versículo 25 y 26. Y note que todas las otras escrituras que estamos compartiendo viene a respaldar lo que él dijo en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Ahora, aquí en versículo 25 en Hebreos capítulo 7 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. La cosa que es imaginable, incomprensible por decirlo así, es que Cristo hoy día, el Hijo de Dios, el que nació, vivió una vida perfecta, el que fue crucificado, murió, enterró y resucitó. Él reza a la mano derecha del Padre Celestial y Él está intercediendo. Él está intercediendo. Él está intercediendo. Y nota el cual Él está intercediendo. ¿Por quién? ¿Por quién está intercediendo? ¿Por quién? Por nosotros. Él está intercediendo en la mano diestra del Padre Celestial, intercediendo por nosotros. ¿Y sabe algo? Que Dios siempre le contesta las oraciones al Hijo. Versículo 26. ¿Por qué? Porque convenía que tuviéramos al tal sumo sacerdote. Nosotros necesitamos a alguien como así. ¿Ves? Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados, exaltado más allá de lo que, de los cielos. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19.
Mira lo que dice. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. ¡Wow! Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. Aquí está la clave. Versículo 28, versículo 19, perdón. Sino con sangre ¿qué? Sino con sangre preciosa. Preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Él tuvo que ir a la cruz a morir por nosotros y derramar una sangre inocente para cubrirnos, para cubrir nuestros pecados. ¿Te recuerdas? Él viene y nos cubre. Y ahora el Padre nos ve a nosotros a través de la persona de su Hijo, Cristo Jesús. Abre su Biblia, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 39. En Hechos capítulo 13, versículo 39, Él dice lo siguiente. Y que de todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Él me llama a creer que Él sí fue a la cruz y murió por mí. Y yo hago la pregunta, ¿pero por qué? ¿Quién soy yo? Nadie. ¿Pero por qué? De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. El que cree en Él no se pierde, que cree en Él, ¿ves? Y no se pierde, mas tenga vida eterna. La palabra es bien clara. Mi entendimiento, mi comprensión no es requerido, es creer. No lo tengo que entender. Él murió por mí. Y luego mi creencia, ¿ves? Es respaldada por mi manera de caminar y vivir en esta tierra. En Romanos capítulo 5, versículo 1. En Romanos 5, 1, él dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Te recuerda que yo te dije que había dos cosas, ¿no? Tenía que había dos cosas específicamente aquí en este pasaje que guardan un gran significado para nosotros que creemos. La segunda cosa es que Cristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, estar revestidos de Cristo significa que estamos cubiertos con su filiación. Mi creer me convierte familia, ¿ves? En el Señor. Cuando Dios mira al creyente, Él ve a su Hijo Jesucristo cubriéndolo. Por lo tanto, Él cuenta al creyente como un hijo suyo. ¿Te recuerda? Él te ve a ti a través que Cristo te cubre. El hecho que yo creo que Él murió por mis pecados, que ahora mi vida es transformada. Él me ve a través de su Hijo. Automáticamente, cuando Él te ve a través de su Hijo que te está cubriendo, ¿ves? Es porque su Hijo murió por ti. Automáticamente tú te conviertes en un verdadero hijo de Dios. Esta es la forma en que nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios toma nuestra fe y nos coloca en Cristo, Dios realmente nos ve en Jesucristo su Hijo. Por lo tanto, nos acepta como hijos suyos, todo porque nuestra fe nos ha cubierto con Cristo. Mira, déjame explicarte algo. Hay una tremenda diferencia, a ver si lo puedo explicar de esta forma, ¿no? Hay una tremenda diferencia
entre reformación y transformación. Reformación y transformación. Por años yo visitaba a mi papá, ¿no? Y él se fue a la gloria a los 90 años, ¿no? Él entra a la gloria del Señor en noviembre de este año pasado, lo fui a enterrar. Y pero por años mi papá fue parte de un grupo que se conoce como los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Alcohólicos Anónimos, donde mi papá fue consejero. Él estaba auspiciando gente para entrar en la organización para cambiar sus vidas, ¿no? Y, y mi papá lo hizo por más de 30 años, ¿no? Y yo lo visitaba y cada vez me invitaba a ir a una reunión con él y yo no quería ir porque yo entendía el proceso. Mira, papá, no, sabe que compro un periódico, aquí me quedo sentado y siempre no entra conmigo, hijo. Bueno, papá, por favor, él va a conducir su grupo, él lo va a aconsejar a ellos, y era un grupo bastante grande, eran hombres y mujeres, ¿no? Y en ese grupo, a través de los años que lo visité, el grupo cambió. No solamente eran alcohólicos, pero eran drogaditos también, ¿sí? Y un sinfín de drogas, ¿no? Y la cosa es que ellos proclamaban, por decirlo así, ¿ves?, una filosofía de reformación. Y cuando se presentaban delante de una persona, dice, por ejemplo, yo soy Eddie Ildefonso. Hola, yo soy Eddie Ildefonso, alcohólico. Y así se presentan, así se hablan. Aunque no han tomado ni una gota de alcohol por 40 años, yo soy Eddie Ildefonso, alcohólico. Así se presentan, así se identifican, ¿no? Porque es un proceso de reformación. ¿Qué quiere decir con eso? Usted es un alcohólico, o drogadito. Y un día tú llegas donde tú estás ya cansado de ti mismo. Ya estás hartado de ti mismo. Dice, ya no aguanto. Estoy destruyendo a mi esposa, mis hijos, mi hogar, mi familia. Estoy cansado. ¿Ves? Yo estoy destruyendo todo lo que yo toco. Y por la gracia de Dios tú tomas la decisión, bueno, ¿sabe qué? Yo me voy a reformar. Yo dejo de tomar alcohol, yo dejo de participar de las drogas, yo dejo de participar de cualquier sea el pecado que me tiene atado, ¿no? Y luego tú te volteas y le das la espalda a ese pecado, al alcohol. Y tú te volteas y te giras ¿a dónde? Te volteas a ti mismo, a ti mismo. Y te fijas en el espejo, te pones delante del espejo y dices, wow, Dios, yo soy un tremendo regalo para mi esposa y para mis hijos, para mi familia. Yo dejé de tomar. Yo tomé la decisión. Yo soy el mejor regalo para mi familia ahora. Yo soy el mejor regalo para mí. Lo que yo hice, Señor. Te has reformado. Te has reformado. Has dejado de tomar. Has dejado de tomar drogas o cualquier sea el pecado que te tenía atado, ¿no? Pero nunca llegas a Dios. La reformación es buenísima aquí en la tierra, pero la reformación te manda al infierno. ¿Por qué? Porque hay una tremenda diferencia entre la reformación y sepa bien, y la transformación. Una tremenda diferencia entre la reformación y la transformación. La transformación es distinta. Yo dejo el pecado y ahora voy con Dios. Y Dios me toma a mí. Dios me toma a mí y me cubre. Ahora soy transformado. Y no entiendo. Algo comienza a suceder en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu. Yo comienzo a cambiar. Y estoy siendo transformado. Todo lo que yo odiaba en el pasado, ahora lo quiero abrazar. Todo lo que yo abrazaba en el pasado, ahora me quiero alejar. Lo quiero rechazar. Mi esposa iba a la iglesia, estaba una loca, fanática, aleluya, santolona, bla, 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 bla. Pero ahora yo comienzo, y ahora el Espíritu de Dios comienza a trabajar conmigo, y ahora yo quiero oír la palabra de Dios. Ahora yo quiero asistir con ella a la iglesia. Ahora yo quiero tener comunión con Dios. Ahora, porque yo estoy siendo transformado a una nueva persona.
Lo que yo detestaba en el pasado, ahora lo quiero abrazar. Lo que yo abrazaba en el pasado, ahora lo detesto. Y tú mismo no lo puedes explicar. Porque no requiere un entendimiento, no requiere una comprensión. Lo que requiere es fe. Y cuando yo comienzo a obedecer la palabra, comienzo a comprender poco a poco. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Todo por esta razón. Cristo me cubrió. Señor, yo sí creo. No entiendo, pero yo creo. No entiendo, pero yo sí creo. Yo creo que tú moriste por mi pecado. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Cómo? No lo entiendo. Pero yo creo. Yo creo. Yo sí creo. Mira, yo creo que el sol se levanta cada mañana. No entiendo cómo lo hace. Yo creo que en la noche yo puedo ver las estrellas que están 100 millones de kilómetros de distancia y todavía la puedo ver. No entiendo cómo. Yo veo la lluvia que viene. Palpablemente la puedo presenciar, pero no entiendo cómo cae esa agua. Hay un sinfín. Yo estoy respirando. Estoy respirando. Yo sé que lo estoy haciendo, lo creo, pero no sé cómo. Hay un sinfín de cosas que yo no tengo que entender y no tengo el requisito para entender, pero sí lo creo. Sí lo creo. Yo lo creo, pero no tengo que comprenderlo en detalle. Igual. Llego delante del Señor. Perdona mis pecados, Señor. Yo he sido un hombre vil. Perdóname. Y Él me perdona. Pero yo no sé cómo me perdona. Pero me perdona. No entiendo cómo que una persona ideal, perfecta, Jesús, baja de su trono, llega a esta tierra, toma mi lugar en la cruz, muere por mis pecados y me cubre. Yo no merezco nada, merezco absolutamente nada. Pero Él derrama gracia, derrama misericordia, derrama amor, derrama perdón, pero no lo merezco. Él lo hace, pero no entiendo cómo lo haces, pero lo hace. Este es el punto que tenemos que llegar. Permite. Abre su Biblia en Juan capítulo 1 versículo 12. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12. Escuche bien. Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Creo en tu nombre, pero no entiendo cómo es que mi creer me logra y me ubica en el lugar para recibir tu amor, tu misericordia, tu perdón. Pero lo creo. No sé cómo tú me puedes escuchar. A largas distancias. Mira, recibimos mensajes de Trujillo, de Lima, de Tacna. Recibimos mensajes de Chile, de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia. Recibimos mensajes de México, del norte. Recibo este mensaje y lo veo en mi celular, en el WhatsApp. Lo veo, pero no entiendo cómo llega ahí. Algo en el aire. ¿Cómo es que ese mensaje se envía por el aire y llega ahí y no entiendo cómo llegó, pero ahí lo veo y lo creo? ¿Cómo es que tú me puedes ver a la distancia de esta pantalla? Miles y miles y miles y miles de kilómetros de distancia. Lo creo, pero no entiendo.
que no requiere mi entendimiento, no requiere mi comprensión. Lo que requiere es creer a pesar que no lo entiendo. Y estamos acostumbrados a hacer eso todo el tiempo. No es algo diferente a creer a Dios. Abre su Biblia en Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13. Mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 13, versículo 14, por favor. En Romanos capítulo 13, versículo 14, donde él dice: antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Cómo es que me he visto? No sé cómo, pero lo hago. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Por favor, abre su Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice: porque todo lo que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. ¿Escucharon? Porque todo lo que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. ¿Te recuerda aquella pareja que me paró en la calle? ¿Te recuerda eso? Y estaba compartiendo esto con ellos. Y el Señor me dijo: pero yo he sido bautizado en la iglesia. Y dije: chévere, yo también. El problema es que eso no me salva. Y le abrí la Biblia. Y él dijo: ¿por qué tú andas con dos Biblias? Una, esta es la protestante y esta es la católica. Te quiero mostrar algo. Y dice la misma cosa. Y él se quedó mirándome. Dice aquí: porque todo lo que fuiste bautizados en Cristo. Ahí no dice que todo lo que fueron bautizados en la iglesia. Dice Cristo, no la iglesia. De Cristo os habéis revestido, no de la iglesia. Y digo: wow. Mira, tú estás diciendo que yo tengo que cambiar de iglesia. No, hombre, yo estoy diciendo que tú tienes que aceptar a Cristo. No, aquí no estamos hablando de religiones, iglesia y denominación. Estamos hablando de lo que dice la palabra, no lo que dice la iglesia. Abre su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 21. Revestidos de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 21 dice: y os vistáis del nuevo hombre, Cristo, el cual es la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Revestidos de Cristo, del hombre. Lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice: y os habéis. Wow. ¿Cómo? Y os habéis vestidos del nuevo hombre. ¿De qué nuevo hombre estamos hablando? Soy el mismo viejo, calvo. Yo reconozco que mi tiempo en esta tierra es muy corta. Yo reconozco, pero yo no veo ningún cambio aquí. Me fijo en el espejo, soy el mismo viejo. Pero él dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 10: y os habéis vestidos del nuevo hombre. ¡Wow! ¿De qué hombre? Cristo. ¿Ves? De igual manera que me pongo este saco, este traje, este terno, lo pongo. Me estoy vistiendo ¿con qué? Con Cristo. Él viene y Él me cubre. Dice: os habéis vestido de nuevo hombre, Cristo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En Cristo Él me cubre. Y Él va renovando mis sentimientos, mis pensamientos. Él va renovando mi alma, mi espíritu, mi entendimiento. ¿Por qué? Porque dice: conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora, porque estoy en Cristo, Él me cubre. Ahora aquí Cristo comienza a hacer la obra en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón. Y no entiendo cómo lo está haciendo, pero lo que yo detestaba antes de las cosas de Dios, ahora yo lo quiero abrazar. Yo nunca quería a la iglesia. ¿A la iglesia para qué? Una bola de fanáticos locos allá. Pero yo no decía eso cuando estaba en el juego. ¿Sí? Iba al juego de fútbol, baloncesto, basquetbol, fútbol, béisbol, no importa. Pelota, que no importa. ¿Ves? Y eran fanáticos y la gente grita: ¡ah, gol, gol! Se vuelven locos. Con una borrachera: ¡gol, gol, gol! Y se vuelven completamente locos. Y ves, y no lo encontraron extraño.
Y como me encantaba y lo abrazaba todo. Ahora no tengo ningún interés. Para encontrarme de nuevo en medio de la mundanalidad y la porquería y lo que está podrido. ¿Entiendes? Donde me lleva solamente para participar en pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Esas cosas que yo abrazaba antes, ahora no tengo nada que ver con ese asunto. ¿Entiendes? No quería ir a la iglesia, una bola de locos allá. Ese hombre está loco. Hablan tonterías, porquería, que yo no tengo ningún interés. Y ahora anhelo oír la voz de Dios. Y está haciendo un cambio en mi vida. Me ha transformado. De servirle al pueblo, ayudar al pueblo a comprender que no tienen que ir al infierno. Lo que yo detestaba y odiaba antes, las cosas de Dios, ahora lo quiero abrazar. Lo que yo rechazaba, ahora lo quiero abrazar. Y lo que yo abrazaba, ahora lo rechazo. Esto es lo que está diciendo. Y os habéis vestido, aquí, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y os habéis vestido de nuevo hombre, Cristo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los cree. Mira, nosotros no somos perfectos. Mira, todos los creyentes, yo no conozco ningún creyente que es perfecto. Vamos a dejar con las tonterías, ¿ok? Porque no lo somos. Pero hemos sido perdonados. Ahí está la gran diferencia. Y no nos quedamos en ese pecado. Nos arrepentimos y nos levantamos y nos sacudimos, ¿entiendes? ¿Ves? Y sabemos que estamos vestidos por Cristo y que el Padre nos ve a nosotros a través de su Hijo Cristo. Primera de Juan capítulo 1, por favor. Abre su Biblia en la primera epístola de Juan capítulo 1, versículo 3. La primera epístola de Juan capítulo 1, versículo 3. Ve lo que dice. Dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. Es lo que estoy diciendo aquí ahorita. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escuche bien. En primera de Juan, acabamos de leer primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Ahora vamos a cambiarlo. Vete primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Anteriormente habíamos leído primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Ahora vamos primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Y escuche lo que él dice. Dice la palabra así. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Mira qué amor Él nos ha otorgado. El Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y tú comienzas a cambiar, su vida comienza a cambiar, porque es algo espiritual, es algo de lo interior para lo exterior, lo interno a lo externo. Y la gente que se queda mirando, ¿qué pasó contigo? No eres igual, no eres la misma persona. ¿Qué pasó con algo? ¿Qué pasó contigo? Y tú comienzas a proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, la gracia de Dios me perdonó a mí. Dios me perdonó. Estoy en Cristo, revestido en Cristo. No por mis obras, pero por la pura gracia y amor de Cristo. Quizá Dios ha hablado contigo en este momento. Permíteme orar por ti. Santísimo Padre, Señor en gloria, tomo esta oportunidad de orar por todos los que están sintonizando en este momento en la radio y en la televisión, Señor. En cuanto tu Espíritu ha alcanzado a tocar sus almas, sus corazones, Señor. Señor, yo te pido, sálvalos, rescátalos, que ellos vengan en una relación íntima y preciosa contigo, que se encuentren encubiertos y vestidos de Cristo para tu honra y tu gloria y para el bien de ellos. Esto yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta el próximo programa. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.